Hermanas, hermanos, la temporada de frío sigue, pero también la temporada de calor humano que nos permite compartir con los que tienen frío y con los que tienen menos que nosotros. Por eso estamos entregando cobijas, ropa y algunos juguetes, además de despensa, al hermano Faustino y a la Fundación Inmaculada. ¿A dónde van a ir ahora, Faustino? Padre, todas estas cobijas las vamos a repartir en la zona del Cofre de Perote, donde hay muchas comunidades con temperaturas helantes, Padre. Y estas cobijas les van a dar calorcito, y con el calorcito del corazón del Padre que enviamos todo esto con mucho cariño para allá. Más de 200 cobijas y mucha ropa abrigadora, pero síganos ayudando porque el frío sigue y el hambre también en muchos lugares. Que Dios les bendiga. Hermanas y hermanos, les recordamos que al final de la transmisión se mostrará la forma de hacer llegar su donativo para que estas transmisiones puedan continuar. Y durante la transmisión pueden hacerlo a través del Super Chat. Muchas gracias. Donde hay caridad, donde hay amor, allí Dios allí está el Señor. Donde hay caridad, donde hay amor, allí Dios allí está el Señor. El amor de Cristo nos ha congregado, el amor de Cristo nos ha unido. Que ese amor sea nuestra alegría y nuestro deleite. Donde hay caridad, donde hay amor, allí Dios allí está el Señor. Respetemos y amemos al Dios vivo, y amémonos todos con sinceridad, ya que estamos congregados y unidos, no nos desunamos en espíritu. Donde hay caridad, donde hay amor, allí Dios allí está el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la unidad del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridas hermanas, hermanos, qué maravillosa oportunidad que Dios nos permita reunirnos para celebrar la resurrección de Cristo, que nos permite escuchar su palabra y también humildemente reconocer nuestras faltas para comenzar mejor esta semana. Bienvenidos tanto los que están aquí presentes como los que siguen esta transmisión desde distintos puntos del mundo y de nuestro continente. Antes de acercarnos al altar del Señor, reconozcamos en qué hemos fallado, en qué hemos cometido omisiones, en qué hemos ofendido al prójimo y en qué hemos ofendido a Dios.
Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra pasan los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, te adoramos, te glorificamos. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo y así merezcamos, en nombre de tu Hijo amado, abundar en toda clase de obras buenas. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de Nehemías. En aquellos días, Esdras, el sacerdote, trajo el libro de la ley ante la asamblea formada por los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día 1 del mes 7, y Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía en la plaza que está frente a la puerta del agua, en presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera, levantado para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que todos, y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo entonces al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: Amén. E inclinándose, se postraron rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido, de suerte que el pueblo comprendía la lectura. Entonces Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que instruían a la gente dijeron a todo el pueblo: Este es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén ustedes tristes ni lloren. Vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces y manden algo a los que nada tienen, pues hoy es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos a esta primera lectura cantando el Salmo 18. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, no soy mano, entonces no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Y si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿con qué oiríamos? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿con qué oleríamos? Ahora bien, Dios ha puesto los miembros del cuerpo cada uno en su lugar, según lo quiso. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Cierto que los miembros son muchos, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, ustedes no me hacen falta. Por el contrario, los miembros que parecen más débiles son los más necesarios. Y a los más íntimos los tratamos con mayor decoro, porque los demás no lo necesitan. Así formó Dios el cuerpo, dando más honor a los miembros que carecían de él, para que no haya división en el cuerpo y para que cada miembro se preocupe de los demás. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él, y cuando recibe honores, todos se alegran con él. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro de él. En la Iglesia, Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en tercer lugar a los maestros, luego a los que hacen milagros, a los que tienen el don de curar a los enfermos, a los que ayudan, a los que administran, a los que tienen el don de lenguas y el de interpretarlas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros?
¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos el don de curar? ¿Tienen todos el don de lenguas y todos las interpretan? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor me ha enviado para llevar a los pobres la buena nueva y anunciar la liberación a los cautivos. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo desde sus principios, pensé escribírtelo por orden para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Queridas hermanas y hermanos, es interesantísimo cuando uno puede viajar a Tierra Santa y acercarse un poco a las tradiciones, a las costumbres, a las vivencias del pueblo judío ahí en Tierra Santa. Y cuando algunos grupos van conmigo me preguntan: oiga padre, ¿qué es eso de sinagoga? ¿Qué significa? ¿Cuándo se empezó a utilizar? Y yo les digo: miren, antes de que el pueblo de Israel fuera llevado al exilio, a Babilonia, por sus malas acciones, ¿dónde se reunían? ¿A dónde iban? ¿Cuál era el centro de la vida espiritual del pueblo? Evidentemente que el templo que había mandado construir Salomón, ahí en Jerusalén. Pero no tenían otros lugares donde escucharan la palabra de Dios en forma especial. Cuando el pueblo llegó a Babilonia en el exilio, no tuvieron templo donde reunirse. Y para tratar de mantener las ideas fundamentales de sus antepasados, ¿qué es lo que hicieron? Para tratar de mantener la unidad como pueblo, en donde vivían hasta cierto punto como esclavos, ¿qué es lo que empezaron a hacer? Unirse por grupos, un grupo aquí,
otro acá, otro acá, otro allá, y a esas reuniones se les llamó sinagoga, que significa reunión, asamblea. Así como nosotros los cristianos empezamos a reunirnos también al principio, y en griego se empezó a llamar a estas reuniones eclesia, iglesia. De tal manera que iglesia en latín, en griego, sinagoga en hebreo significa lo mismo. ¿Y qué hacían en estas reuniones? Bueno, trataban de recordar las enseñanzas de sus padres, porque todavía no habían escrito muchos libros de la Biblia. Fíjense que hasta allá en Babilonia, cuando ya estuvieron ahí y vieron la biblioteca que tenían los babilonios, que habían escrito toda su historia y sus leyes y todo, Dios los inspiró para que dijeran: nosotros también tenemos un pasado, también tenemos las enseñanzas de Moisés, también tenemos esto y aquello, y nos lo hemos pasado de boca en boca, pero no lo hemos escrito. Y ahí en Babilonia empezaron a escribir muchos de los libros que ahora tenemos en el Antiguo Testamento. Cuando terminó el exilio en Babilonia, el pueblo pudo regresar a Jerusalén, pero en Jerusalén no había templo. Lo habían destruido antes de llevárselos al exilio los babilonios. ¿Y qué es lo que hicieron mientras volvían a construir el templo? Seguirse reuniendo en distintas partes en las llamadas sinagogas. Y esto tuvo mucha importancia porque así el pueblo desde entonces se ha mantenido unido. Los judíos se reúnen por regiones, por grupitos en las sinagogas. ¿Y qué es lo que hacen especialmente? Escuchar la palabra de Dios. Fíjense qué interesante, cuando viajamos a Jerusalén, yo los llevo a lo que es los restos del templo, lo que le llaman el Muro de los Lamentos, y ahí vemos un rito donde llega una familia con gritos, con globos, con cantos, y llevan acompañando a un niño que está cumpliendo 12 años. Eso me preguntan qué es. Ese es el Bar Mitzvah, que se sigue haciendo todavía hasta nuestros días. ¿Y qué significa eso, padre? ¿Por qué tanta alegría? ¿Por qué cuando el niño va pasando empiezan a aventar dulces las mujeres? Porque ese niño por primera vez va a leer la palabra de Dios. Ese niño va a leer el Antiguo Testamento, que ellos le llaman la Torá, que es parte de nuestra Biblia. ¿Y cómo lo hace? Llegan a un gran armario, un gran ropero, abren la puerta y de ahí sacan la Biblia, que para ellos es un rollo, lo van desenrollando, lo sacan en una forma festiva y en una mesa especial lo abren y ahí, sin tocarlo, lo tocan con una manita de plata, empieza el niño por primera vez a leer un fragmento de la Biblia, chiquitito. Y con eso termina la alegría, vuelven a cerrar la Biblia. ¿Y qué significa esto? Que ese niño se convirtió en un hombre completo. Ese niño ya se considera un adulto que puede leer la Biblia cada vez que vaya a la sinagoga. Y no solamente leerla, sino que cada vez que pase y lea un fragmento de la Biblia, le van a preguntar a los demás que están reunidos en la sinagoga, ¿qué entiendes de lo que acabas de leer? Y ese niño tiene que explicar algo de lo que él leyó. Actualmente y en tiempos de Cristo, los adultos también, todo el que quisiera, porque podían estar varias horas en la sinagoga, pasaban, cada quien escogía el fragmento que quería y lo leía y después lo explicaba. Así que el niño Jesús, a los 12 años, tiene su bar mitzvah, ya es considerado adulto, y desde entonces en Nazaret, todos los sábados, juntamente con San José y todos los hombres de la comunidad, acudían y ahí iban escuchando, explicando la palabra de Dios. Hasta ahí vamos entendiendo muy bien para comprender lo que nos dice la palabra de Dios. Me voy primero a la primera lectura.
Precisamente cuando regresaron de el exilio, cuando el pueblo llegó a Jerusalén, ¿qué es lo que hizo Esdras? Esdras dijo, ¿por qué nos alejamos de Dios? ¿Por qué llegamos a caer en la iniquidad, en la injusticia, en la idolatría? Porque se nos olvidó lo más importante. Y eso más importante está escrito en la palabra de Dios. Así que a partir de ahora no vamos a dejar de leer la palabra de Dios. Y ahí, en un ambiente que nos dice la lectura, duraron varias horas, estuvieron leyendo la palabra de Dios que manifiesta su amor hacia nosotros y hasta lloraban del arrepentimiento, lloraban de haber olvidado esa palabra. Y una vez que terminaron, Esdras les dijo, hey, ya hemos escuchado la palabra de Dios, no es tiempo de llorar, es tiempo de alegrarse. Vayan a su casa, coman comida rica, una bebida dulce, estén felices. Y desde entonces, de acuerdo a esta lectura, cada vez que los judíos, y yo diría, cada vez que los cristianos vamos al templo, a nuestra parroquia, a nuestra comunidad, a escuchar la palabra de Dios, ¿cómo tenemos que ponernos? De hecho, esto es lo que hace que testigos de Jehová, mormones y otros grupos digan, lo dice la palabra de Dios. El día dedicado al Señor, me visto de la mejor manera, ese día como de la mejor manera. Y eso se hizo durante mucho tiempo, incluso en algunas poblaciones. La gente el domingo hasta decía, voy a estrenar. ¿Por qué? Porque era el día en que la gente tenía que estar más contenta. Pero yéndonos nosotros a la segunda lectura, se nos dice en la palabra de Dios que la comunidad es una riqueza. La sinagoga o la iglesia, la reunión, es una riqueza. ¿Por qué? Porque en la comunidad siempre hay gente distinta. Y las diferencias no tienen que ser motivo de choque, sino por el momento, al contrario, decirnos tú eres distinto a mí, a mí, a mí. Y si cada quien ofrece la parte que conoce, la parte en la que es experto, vamos nosotros a vivir de la mejor manera. Así que en una comunidad, en un grupo, en una sociedad, nadie es pequeña cosa. Todos, de acuerdo a su actividad, a sus conocimientos, hacia sus bendiciones, tiene que ser valorado. Y finalmente viene la parte del Evangelio. Hemos escuchado el domingo pasado que Cristo se presenta ante un pequeño grupo como el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque hizo su primer milagro. Pero ahora Jesucristo se va a presentar ante la comunidad donde Él creció y es donde estuvo hasta los 30 años y donde nunca había hecho ningún milagro. Y aquí viene algo importante. Todo el mundo estaba acostumbrado a ver a Cristo desde que era niño, como a los demás, reunirse en la sinagoga y de repente pasar, tomar el rollo, abrirlo, leerlo y después hablar. ¿Y qué nos dice el Evangelio de San Lucas que hoy comenzamos a leer? El Evangelio nos dice que Jesús va a Nazaret, donde creció. Se levanta, toma el rollo de la ley, el profeta Isaías. ¿Y qué dice el profeta Isaías? Fíjense, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Todo el mundo sabía que Isaías con estas palabras estaba diciendo las características que tendría el Mesías cuando viniera al mundo. Estas eran las características del Mesías cuando viniera al mundo. Así lo podrían reconocer. Y cuando Cristo termina de leer, todo el mundo espera que diga,
Pues estas características son las del Mesías que estamos esperando, esperamos que pronto llegue, pidamos al Señor para que pronto llegue el Mesías, el Hijo de Dios. Y Cristo los deja sorprendidos cuando dice, esto que acaban de escuchar se cumple hoy. O sea que Jesucristo, delante de sus paisanos, dice, yo soy el Mesías. El tiempo de espera ha terminado. Y con este evangelio, San Lucas después nos irá anunciando cómo esto que dijo Cristo es verdad. ¿Por qué? Porque los ciegos verían, porque los afligidos encontrarían paz y por muchas cosas que los profetas habían predicho. Así que pidamos al Señor en este tiempo ordinario que vamos nosotros iniciando, que nos acerquemos cada vez más a Cristo, el Mesías, y que nunca olvidemos que cada vez que escuchamos la palabra de Dios, Él nos está hablando y tenemos que llenarnos de alegría y de fiesta. Nos ponemos de pie para renovar nuestra fe diciendo juntos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Y con esto que acabo de hacer, concluyo la homilía. Porque alguien diría, oiga Padre, ¿y por qué los judíos no están con nosotros en la comunidad de la Iglesia? Bueno, muy sencillo, porque después de que Cristo se presentó como el Mesías, un grupo de gente lo aceptó como el Hijo de Dios y otro dijo, no, para nosotros tú no eres el Mesías. El Mesías no puede ser el hijo de un carpintero. El Mesías no puede estar vestido así tan humilde como tú. El Mesías tiene que venir en una forma poderosa, físicamente, etcétera, etcétera. Y por esta razón, desde entonces hubo la división entre los judíos que seguían a Cristo, que se llamaron cristianos después, y los judíos que no aceptaron a Cristo y que siguen esperando que venga el Mesías. Por eso ellos se siguen reuniendo en la sinagoga los sábados, siguen leyendo la parte antigua de la Biblia, que también nosotros leemos, pero ellos no aceptan la parte nueva de la Biblia, el Nuevo Testamento. Ellos no aceptan nada del credo que nosotros acabamos de decir. De tal manera que, ¿cuál es la diferencia entre un judío y un no judío? El credo que acabamos de decir y del cual nos sentimos orgullosos. Y ahora, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, en cuyas manos está el destino del universo, y pidámosle confiadamente que escuche las oraciones de su pueblo diciendo, Señor, escúchanos. Todos, Señor, escúchanos. Por la Santa Iglesia de Dios, para que busque cada día con mayor afán el rostro de su Señor y crezca en fidelidad a su palabra, oremos. Señor, escúchanos. Por los gobernantes de nuestra patria y de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor dirija sus pensamientos y decisiones hacia una paz verdadera,
Oremos. Señor, escúchanos. Por quienes están en camino de conversión y por los que se preparan a recibir el bautismo, para que Dios nuestro Señor les abra la puerta de su misericordia y les dé parte en la vida nueva de Cristo Jesús. Oremos. Señor, escúchanos. Por nuestros familiares y amigos que no están aquí ahora ni con nosotros, para que Dios nuestro Señor escuche sus oraciones y lleve a la realidad sus deseos. Oremos. Señor, escúchanos. Y ahora cada uno de los presentes y quienes siguen esta transmisión pueden hacer su propia petición en silencio. Dios omnipotente y eterno, que quieres la unión de todos tus hijos, y ya que un solo bautismo nos ha consagrado, concédenos que estemos también unidos por la plena confesión de una sola fe y por los lazos de una intensa caridad, por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Quienes traigan algo de despensa para los más pobres pueden acercarlo en este momento a los lados del altar. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Por la alegría, por el trabajo, por nuestro esfuerzo, por el amor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Por estos dones que hoy presentamos, te suplicamos, recíbelos. Por la alegría, por el trabajo, por nuestro esfuerzo, por el amor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Por estos dones que hoy presentamos, te suplicamos, recíbelos. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios nuestro Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, benignamente nuestros dones y santifícalos, a fin de que nos sirvan para nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz, nos libró de la muerte eterna,
y resucitando de entre los muertos, nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto siempre en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su regreso glorioso, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Cosme y San Damián y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. En este momento,
cada uno puede pedir por sus difuntos. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Que la paz esté con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Donde hay caridad y fraterno amor, allí Dios está. Donde hay caridad y fraterno amor, allí Dios está. Alabemos a Cristo Jesús y cantemos. Donde hay caridad y fraterno amor, allí Dios está. Jubilosos vivamos en la Eucaristía. Donde hay caridad y fraterno amor,
allí Dios está. Todos juntos gozosos comamos a Cristo. Donde hay caridad y fraterno amor, allí Dios está. Es comida de almas hambrientas de Cristo. Donde hay caridad y fraterno amor, allí Dios está. De la gracia la fuente es la Eucaristía. Donde hay caridad y fraterno amor, allí Dios está. Nuestras almas sean templos vivientes de Cristo. Donde hay caridad y fraterno amor, allí Dios está. Oración para recibir la comunión espiritual para quienes no pudieron comulgar con la hostia consagrada. Señor mío Jesucristo, creo firmemente que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Quisiera recibirte en comunión sacramental, pero al no poder hacerlo, te pido que vengas espiritualmente a mi corazón y lo llenes de tu gracia. Bendíceme, acompáñame, guíame y ayúdame para que pronto pueda recibirte en la comunión sacramental. Amén. Y ahora, quienes esta semana celebran algún aniversario matrimonial o su cumpleaños, pónganse de pie para que reciban la bendición de los cumpleañeros. A ti, Señor, que das la vida y la conservas, te presentamos la acción de gracias de estos hijos tuyos que cumplen un año más de vida o celebran un aniversario matrimonial. Bendícelos, concédeles crecer en edad, salud y gracia, escucha sus oraciones, atiende a sus necesidades, líbralos de todo mal de alma y cuerpo y llénalos de tus bendiciones. Amén. De pie. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que al experimentar el efecto vivificante de tu gracia, nos sintamos siempre dichosos por este don tuyo. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. A nuestros hermanos difuntos, dale, Señor, el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua. Los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Repaso rápido, niños, a ver cuándo se empezaron a reunir en lugares pequeñitos, por grupitos, los judíos. En Babilonia, en el exilio. Muy bien. ¿Cómo se le llamó a su reunión? Se le llamó sinagoga, y después al lugar donde se reunían le llamaron también sinagoga. ¿A qué edad un niño judío puede leer la Biblia por primera vez?
a los 12 años. ¿Cómo se llama el momento en que un niño lee la Biblia por primera vez? ¿Se llama cómo? ¿Cómo se llama? Se llama Bar Mitzvah. Bar Mitzvah. Así es como se llama, y por esta razón Jesucristo desde niño leía en la sinagoga la Sagrada Escritura. Gracias a todos por haber venido, por haber traído ayuda para los más necesitados y por colaborar también, gracias a través de la cuenta de San Cosme y San Damián, para que podamos continuar con la restauración de los retablos laterales y otras obras de misericordia. Recuerden, por favor, antes de dejar de estar viendo la transmisión, pónganle la manita, apriétenle donde dice like, porque esto sirve mucho para que otra gente pueda también tener este servicio de YouTube. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Vayamos en paz, nuestra celebración ha terminado. Demos gracias a Dios. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Ha mirado la bajeza de su sierva, muy dichosa me dirán todos los pueblos, porque en mí ha hecho grandes maravillas, el que todo puede, cuyo nombre es santo. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. El casting. El primer día que Laura entró a sus clases de actuación se enteró de lo que es un casting. La maestra les explicó. Se llama casting a una entrevista que los productores de cine, televisión o comerciales hacen para elegir al mejor candidato cuando buscan a un personaje en especial. Como Laura quería salir pronto en cine o en televisión, comenzó a asistir a todas las invitaciones de casting, pero poco a poco se fue dando cuenta que no todas las invitaciones eran para ella. He descubierto que la invitación a cada casting es muy precisa. Se solicita a hombres, mujeres, jóvenes o niños. Especifica las edades, el color de piel. En ocasiones se pide que sepan bailar, cantar o se exigen otras características. Y es que a un casting asisten muchos candidatos, pero solo se acepta al que cumpla con todos los requisitos. Laura asistió a castings para hombres y por supuesto que no fue aceptada. También fue rechazada en los que eran para mujeres adultas, embarazadas o de piel negra. Esto le hizo pensar que nunca sería aceptada. Nunca voy a poder salir en televisión o en cine. No cumplo los requisitos de ningún casting. Afortunadamente su maestra le hizo comprender las cosas. Mira, Laura, cada papel exige un tipo de persona y seguramente habrá uno para tus características. Laura aprendió a ser paciente. Siguió leyendo todas las invitaciones, pero ya no se presentó en las que no cumplía con los requisitos. Pasaron algunos meses y finalmente llegó la oportunidad para la joven. Hay una convocatoria para un casting. Voy a ver qué dice. Se solicitan mujeres jóvenes entre 15 y 17 años, de complexión delgada, cabello negro y rizado, con estatura entre 1,60 y 1,70 metros, con facilidad para el baile, el canto y el patinaje artístico en hielo. ¡Este casting es para mí! Laura se puso muy contenta y asistió con mucho nerviosismo al lugar de la cita. Había una gran fila de jovencitas esperando su turno y ella, ansiosa, esperó también el suyo.
El productor hizo pasar a cada una y fue descartando a aquellas que no cumplían con los requisitos. Finalmente hizo pasar a Laura y al descubrir que ella era la única que cumplía con lo requerido para el papel, la invitó a firmar el contrato para una película. Ella llegó muy contenta a su casa con la noticia. Cumplí con los requisitos del casting. ¿Y qué creen? ¡Me aceptaron para el personaje! Ese papel era justo para mí. Así comenzó su gran carrera como actriz. Pasaron los años y Laurita se convirtió en madre de un hermoso niño al que fue educando en la fe. Un día su hijo le pidió que le explicara un texto de la Biblia. Mami, ¿me podrías explicar este texto del Evangelio? El texto decía lo siguiente: Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura. Laurita se acordó de su experiencia en los castings y le contó al pequeño cómo había sido aceptada para el papel de su primera película. Le recordó las palabras que su maestra le había dicho. Cada papel exige un tipo de persona. Mira, hijo, el profeta Isaías en su libro había marcado las características o requisitos que el Mesías, el Salvador del mundo, debería tener. Hubo muchos hombres de bien que tuvieron algunas de esas características, pero ninguno de ellos las reunía todas hasta que, finalmente, cuando vino el Hijo de Dios al mundo, cumplió con todos los requisitos. Con esa explicación, el hijo de Laurita comprendió muy bien el texto y concluyó diciendo: Dios, por medio del profeta Isaías, invitó a un casting, pero el papel del Salvador del mundo solo pudo ser ocupado por Cristo. Solo Él tuvo la plenitud del Espíritu Santo. Él fue enviado por Dios Padre para anunciar el Evangelio a los pobres, para dar la libertad a los cautivos y para devolver la vista a los ciegos. Él trajo la libertad a los oprimidos y vino a anunciar el tiempo de gracia, el tiempo de perdón para toda la humanidad. No cabe duda que Él era el único que podía cumplir con todos los requisitos para ese papel. Sin embargo, es una lástima que algunas personas aún no lo hayan aceptado en su vida. El 2 de febrero se celebra la presentación del Señor al templo. La fiesta de la purificación de María, presentación de Jesús al templo o la Candelaria se celebra el día 2 de febrero. Según el libro de Levítico, nadie podía tocar la sangre humana porque en ella estaba la vida. De esta manera, cometían un grave pecado y quedaban impuros quienes la derramaban, quienes tenían alguna enfermedad que produjera manchas de sangre, como la lepra, o quienes tocaran la sangre de otra persona. Ante este pensamiento, se consideraba que la mujer quedaba impura en el parto por la sangre que derramaba en el acto de dar a luz. Para purificarse, el capítulo 12 del Levítico ordenaba que la mujer esperara 40 días si había dado a luz a un niño y 80 días si había sido niña. Después del tiempo estipulado, los padres deberían presentarse en el templo de Jerusalén para cumplir con el rito de purificación, llevando consigo una ofrenda prescrita por la ley. La ofrenda consistía en 2 animales. Uno debía sacrificarse y el otro se dejaba en libertad.
Quienes tenían posibilidades económicas debían llevar un cordero y una paloma. A la gente humilde solo se le pedían 2 pichones o 2 tórtolas. Con el primer animal sacrificado se rociaba a la paloma o tórtola y después se le soltaba para que volara en libertad. El significado era claro: con la sangre de uno se obtenía la libertad del otro. Con esto se significaba que, gracias a la sangre del sacrificado, la mujer impura recuperaba su pureza. Aunque María dio a luz sin perder su virginidad ni derramar gota alguna de sangre, sin embargo, para dar ejemplo de que se debe cumplir con las obligaciones religiosas, se presentó en el templo para realizar lo que prescribía la ley. Y como José y María eran pobres, llevaron 2 pichones. Los detalles de este momento los menciona el Evangelio de San Lucas. Al cumplirse los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentárselo al Señor, según lo que está escrito en la ley del Señor. Todo macho primogénito será consagrado al Señor. Y para ofrecer el sacrificio de un par de tórtolas o de 2 pichones, según lo prescrito en la ley del Señor. Después, el texto presenta a un anciano que reconoce al niño como el Mesías y lo proclama como luz de las naciones. Así dice el texto: había por aquel entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y temeroso de Dios, el cual estaba esperando el consuelo de Israel, y en él habitaba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le había revelado que no moriría sin haber visto antes al ungido del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando los padres del niño introducían al niño Jesús para cumplir con el rito legal, aquel hombre lo tomó en sus brazos y empezó a bendecir al Señor diciendo: ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El Evangelio menciona que aquel momento fue profético porque, así como el sacrificio de un cordero o víctima daba el perdón y la libertad a la persona impura, Simeón le anuncia a María que su hijo, Jesucristo, morirá sacrificado para salvar a la humanidad, y que cuando ella vea cómo traspasan el costado de su hijo en la cruz, sentirá una espada en su alma. Así dice el texto: Simeón dijo a María: este niño está destinado para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, y para ser una señal a la cual se hará oposición, y a ti una espada te atravesará el alma. En esa profecía tienen su origen las imágenes de la Virgen de los Dolores, en las que María lleva clavada en el corazón una o varias espadas o dagas. La fiesta de la presentación del Señor, llamada también por algunos de la purificación de María, se celebra el 2 de febrero. 40 días después de la celebración del nacimiento de Cristo. Como el Evangelio del día habla de la purificación de María, la fiesta tuvo inicialmente un carácter penitencial, por lo que, para purificar su vida, los fieles se acercaban al sacramento de la reconciliación, llamado también penitencia o confesión. Y para recordar las palabras del anciano Simeón, que anunció que Cristo sería luz para alumbrar a las naciones, se hacían y se siguen haciendo procesiones con velas, llamadas también candelas. Por eso se le llamó a la fiesta la Candelaria. En México, la celebración se enriqueció con otros elementos porque, como casi en todos los hogares se coloca el nacimiento, las familias levantaban este día la imagen del Niño Dios y la llevaban al templo para que fuera bendecida.
recordando así la presentación del niño al templo, y no podían faltar las velas o candelas. Después de que el niño Dios había estado solo con pañales en el pesebre, lo comenzaron a vestir con ropas especiales y lo acompañaron de 2 figuras de palomas que recordaban la costumbre judía. Así lo llamaron el niño de las palomas. Más tarde, lo vistieron de advocaciones de Cristo, Sagrado Corazón, Nazareno, Cristo sacerdote, Buen Pastor, Señor de la Misericordia, etc. Todas estas vestimentas eran acordes a la misión de Cristo, pero lamentablemente en los últimos años, por ignorancia y falta de información, algunos fieles visten incorrectamente la imagen, y es frecuente que la vistan como ángel o como algún santo. Esto debe corregirse porque Cristo es el Hijo de Dios que está por encima de los ángeles y los santos. Actualmente hay una bendición especial para los niños y las niñas porque ellos son la mejor imagen del niño Dios en las familias. Vivamos nuestras tradiciones y cuidemos de no caer en errores.